Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un tema muy importante que me he dado cuenta que está muy presente en varios de los mensajes que recibo en Instagram. Como siempre, respondiendo todos sus mensajes, me doy cuenta que esta inquietud está muy presente y que de pronto existe una definición o un pensamiento erróneo acerca de estas instituciones. Este pensamiento es totalmente válido porque sabemos que aquí en Canadá la educación funciona muy diferente que en nuestros países. Entonces esto nos genera confusión, nos hace de pronto tomar malas decisiones. Por eso yo hoy les voy a explicar cuáles son las diferencias entre un college y una universidad, para que así mismo ustedes puedan tomar la mejor decisión que está más acorde a sus metas y a sus logros y planes futuros aquí en Canadá. Quiero empezar por algo muy básico, y es que, por ejemplo, cuando nosotros no conocemos el significado de una palabra, la ponemos en el traductor. Si nosotros ponemos en el traductor college, nos va a decir que un college es igual a una universidad o que significa universidad. Esto puede que sea cierto, sin embargo, aquí en Canadá, como les digo, tiene muchas diferencias. Cuando nosotros pensamos en un camino postsecundario, es decir, cuando nos graduamos de bachillerato, seguramente en nuestros países la única salida o la única opción sería la universidad. Sin embargo, aquí en Canadá tenemos dos opciones muy importantes, las cuales difieren mucho y son el college o la universidad. Algo muy importante que yo les quiero compartir en este video es que hay muchas áreas laborales y trabajos que puede que no sean tan reconocidos en nuestros países, pero aquí sí lo son. Por ejemplo, en el área de plomería o en el área de construcción, muchas veces no son estos trabajos bien vistos en nuestros países. Sin embargo, aquí son muy respetados porque, además de usualmente tener una educación, ganan muy bien y son trabajos en los cuales incluye mucha mano de obra y la gente respeta que es un trabajo que no todo el mundo se le mide hacer. Voy a empezar hablándoles más puntualmente del college. Les quiero contar que en un college ustedes pueden encontrar programas más específicos, y esto les va a proveer seguramente campo laboral en la misma provincia. Es por esto que hay muchos colleges en diferentes provincias que tienen programas muy distintos. Algo muy importante y a tener en cuenta es que en un college vamos a encontrar programas cortos que nos van a proveer con un certificado o un diploma, y que los estudios van a constar entre 1 a 2 años usualmente. Algo muy importante es que si ustedes quieren empezar con un college, muchas veces en un programa de 2 años ofrecen pathways, el cual ustedes pueden después estudiar en la universidad otros 2 años. Es muy importante también aclarar que los college ofrecen, digamos, que unos estudios mucho más específicos y mucho más abiertos al campo laboral. Es por esto que existen más colleges que universidades. Y por último, pero no menos importante, en la mayoría de los casos ustedes van a poder encontrar que los precios de un college son mucho más baratos que los de la universidad. Ahora, hablando más de las universidades, esto es un poco más tradicional y se parece un poco más a lo que vemos en nuestros países. En las universidades vamos a recibir usualmente un pregrado o un bachelor o degree. Las universidades aquí en Canadá usualmente duran entre 4 a 5 años para, como les digo, recibir su bachelor. Es importante también resaltar que los costos van a ser un poco más altos y obviamente va a tener más duración. Además, muchas universidades ofrecen másters, doctorados y carreras profesionales. Esto es un poco más complicado si ustedes quieren saber un poco más de estas áreas, como lo serían abogacía o medicina. Déjenmelo abajo en los comentarios para explicárselos en un próximo video. Pero como les he contado en otros videos, y para resumir un poco, estas carreras, como lo serían odontología, medicina, abogacía, suelen requerir estudios previos o un bachelor de 2, 3 años o incluso 4 para poder ser admitidos en estas carreras. Para todas las personas que están viendo esto y son de Colombia, ustedes podrán relacionar la universidad con una universidad normal en Colombia, más sin embargo un college es un poco más parecido a un técnico. Recuerden que los técnicos aquí no son mal vistos y son muy respetados, además que tienen muy buen campo laboral. Digamos que en términos de estudios, ustedes en la universidad van a poder tener una perspectiva un poco más amplia de la carrera que están estudiando. Sin embargo, en el college van a ser un poco más específicos y se van probablemente a relacionar más a la hora de trabajar. Hablando de planes futuros, digamos, de si con la universidad o con el college van a adquirir un mejor trabajo o más dinero, esto la verdad es un poco incierto, porque hay muchos programas en el college que, digamos, a pesar de ser un programa más corto, ofrecen un pago muy bueno, y también en la universidad tienen sus programas, así que definitivamente esto es un poco más incierto.
Aquí en Canadá es muy común que las personas vayan directo después de su bachillerato a un college porque la verdad es que aquí se presentan muchas oportunidades, es un tiempo un poco más corto, es menos dinero y como les digo, salen con las mismas oportunidades, sino con más. Les cuento que si ustedes me preguntan cuál sería el camino correcto o el mejor, yo les podría decir que es un camino muy incierto y que son ambas muy diferentes, que obviamente la elección depende de los planes que ustedes tengan. Más sin embargo, tienen que tener en cuenta que si ustedes estudian en un college y tienen un poco de miedo de que, digamos, no hagan suficiente dinero o sean menos respetados que alguien que va a la universidad, es totalmente falso. Porque aquí en Canadá respetan mucho a las personas de college, a las personas de universidad o a una persona inclusive que no ha hecho estudios postsecundarios. Hablando de planes migratorios, yo sí les recomendaría a ustedes que escogieran un college sobre una universidad, porque esto tiene una duración más corta. Así que conseguir la residencia sería en un plazo más corto porque solamente tendrían que conseguir su certificado de diploma, un buen trabajo y obviamente aplicar a la residencia. Si a ustedes no les preocupa el tiempo cuando vengan aquí a Canadá, la universidad también sería muy buena porque ustedes van a tener una perspectiva mucho más amplia, una perspectiva de investigación mucho más acompañada por una institución como lo sería la universidad, y aquí existen universidades muy buenas y que obviamente hay algunas que no son tan costosas. Así que para hacer, digamos que una versión resumida de todo lo que acabo de decir, podríamos decir que un college es duración corta, precios menores, educación especializada y además puedes obtener un diploma o un certificado cuando termines tus estudios. Y en la universidad vas a poder obtener una educación un poco más extensa y un poco más investigativa, sin embargo va a tomar un poco más de tiempo y los costos van a ser un poco más altos, sin embargo vas a poder obtener un grado que en términos educativos es muy bueno para continuar tus estudios. Espero que este video les haya gustado mucho, que hayan podido entender las diferencias, los pros y los contras de una universidad y de un college y que así puedan tomar la mejor decisión para sus planes futuros. No olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!